veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba para hablar con Dios. Llama la atención, y no quiero hacer una exégesis de este versículo porque quiero llevar este pensamiento, esta motivación a otro versículo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios. Pero lo cierto es que sabemos que Moisés había subido al monte Sinaí para tener un encuentro personal con el Señor, con Dios, el Creador. Abajo, en aquellos días, habrían de suceder algunas cosas entre los hombres del pueblo de Dios, que habría de abandonar la fe, que habrían de abandonar de alguna manera la esperanza en medio de aquel andar. Pero Moisés pudo disfrutar de la gloria de Dios. No ha habido hombre que haya visto a Dios, a la persona de Dios, pero el resplandor, el maravilloso resplandor de Dios, hacía que Moisés tuviese un rostro resplandeciente. Qué bueno es pensar en esto en este tiempo cuando estamos en casa, estamos en el encierro, y a veces decimos qué es lo que podemos hacer. Y a veces no podemos quebrar alguna de esas rutinas y no podemos dejar a veces de lado la necesidad que en nuestra alma tenemos de estar a solas con el Señor. Estar a solas con Dios es poder salir del encuentro presencial con Dios con nuestra piel resplandeciente. ¿Cuántas veces nuestra familia nos ve? ¿Cuántas veces alguien en nuestro entorno nos ve con un rostro y una piel resplandeciente? No sé, pero creo que no son tantas las veces. Y con sinceridad, hermanos, creo que nosotros cuando vamos a la palabra de Dios observamos cómo el apóstol Pablo había experimentado esto mismo en el camino a Damasco. Por un lado tenemos a un hombre como Moisés, que va al monte de Sinaí, que habrá de retirar las tablas, que tiene su tiempo con Dios. Y le vemos con una piel resplandeciente. Y le vemos con un rostro que tiene que poner un velo sobre sí mismo para no poder encandilar a los hombres cuando está bajando, cuando habla con los hombres. Pero he aquí que en el Nuevo Testamento nos encontramos la experiencia de un hombre como Pablo, de un hombre que tal vez parecía físicamente insignificante por algunos rasgos que algunos estudiosos muestran, pero él tuvo la oportunidad en el camino a Damasco de ser encandilado por la presencia de Dios. Su resplandor, sabemos que fue importante, tan importante que le ha ocasionado algún problema en su mirada, en su vista, en su sentido de la vista. Y dice el apóstol en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. Qué bueno es que ahora todos podemos mirar a cara descubierta, ¿no es cierto? No nos tenemos que cubrir. Podemos mirar como por el Espíritu del Señor ese rostro que aún en su totalidad y en su esplendor está vedado para nosotros, porque no nos ha llegado el momento. Sí será cuando este cuerpo incorruptible se vista de incorrupción y podamos estar en su presencia gozándonos de poder ver el rostro del Señor, un rostro que anhelamos. Cuando me refiero al Señor hablo del Señor Dios poderoso, porque Él es el que recibe toda nuestra adoración, es el que recibe todo el objeto de nuestro amor, de nuestro sentir.
y cuando nosotros nos presentamos a Él, nos presentamos en el nombre de Jesucristo. Y todo es llevado a su presencia por el Espíritu Santo. Y queridos hermanos, yo creo que nosotros miramos o debemos estar mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Entonces dice allí el pasaje, por tanto, es decir, tened en cuenta de manera consecuente, dice, de esta forma, de esta manera, nosotros todos. Y entonces allí Pablo está hablando de una preferencia especial. Está hablando de la preferencia de la unidad del cuerpo, porque Cristo es indivisible. Entonces dice, nosotros todos, no algunos de nosotros, no unos de nosotros, no otros, sino dice todos, porque hace referencia al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, en contraste con los judíos tenían un velo, y el velo lo tenían sobre sus propios corazones, porque a los suyos vino el Mesías, y los suyos le rechazaron. Así que ellos tenían un velo sobre su corazón, sobre su entendimiento, sobre su vista. Pero no fue así con Moisés, no fue así con Pablo, no fue así con nosotros cuando pudimos levantar nuestros ojos y a través de la cruz del Señor Jesucristo pudimos ver el rostro del Padre. Cuando Él aquí en la tierra, en nuestra limitación, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todas estas cosas nos llevan en esta noche a darnos cuenta de esta importancia de todos nosotros mirando cómo, mirando con atención, mirando con cuidado, mirando con delicadeza, nada más ni nada menos que el rostro de nuestro Dios. Todos nosotros tenemos el privilegio de mirar la gloria del Señor. Si bien el rostro de Moisés estuvo vedado a ver la persona de Dios, no estuvo vedado para ver su resplandor. Pero nosotros podemos, en esta hora, tener nuestra cara descubierta. Yo lo veo a Fernando y veo que no tiene tapabocas. No tiene tapabocas, no hay un barbijo, no hay una escafandra para eliminar la posibilidad de contagio porque no nos estamos contagiando. Pero lo cierto es que nosotros podemos, dice la Escritura a Corintios, con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Una cara descubierta, una cara que no tiene necesidad de maquillaje, una cara descubierta donde no necesitamos ninguna mascarilla. No tenemos que escondernos de Él porque Él conoce lo más íntimo de nuestra vida, lo más recóndito de nuestro corazón y ha desechado en lo profundo del mar todo aquello que nos quitaba felicidad, que nos quitaba alegría, que nos quitaba paz y nos dio un gozo inalterable en medio de pandemias, en medio de pruebas, en medio de tribulación. Estos son los principios de dolores para un mundo que ha desechado a Dios de distinta manera, y es el principio de dolores para el ingreso de un tiempo de tribulación y de gran tribulación que no veremos. Pero nosotros estamos siendo en este momento espectadores de un poquitito de aquello que ha de suceder. ¿Has pensado, hermanos, en menos de 30 días se paró la rueda del mundo? ¿De qué manera hubiéramos imaginado que la rueda del mundo se iba a parar? Que nos iban a contar que es primero la salud y después lo económico. ¿Cuándo íbamos a pensar una cosa como esta? Más allá de las conspiraciones, de las cosas que podamos estar oyendo por internet o por las comunicaciones de las redes, de que las cosas están armadas de una manera o de otra, sabemos nosotros que Dios
el Dios fuerte y poderoso, está en el control de todas las cosas y es el que permite todas las cosas, nada se le ha escapado. Por lo tanto, esto es parte del principio de dolores, de cosas que no veremos, pero que sí, de alguna manera, se nos está adelantando. Lo bueno es que podemos mirar a cara descubierta al Señor porque hemos confesado el pecado y porque abandonamos el pecado. De lo contrario, no podríamos mirar a cara descubierta. Cuando allí se nos dice que Moisés descubría su rostro ante la presencia de Dios, lo descubría y entonces lo cubría ante los hombres. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder mirarle al Señor cara a cara, como en un espejo, dice. Y aquí sí que viene el asunto, ¿no? Como en un espejo. Hermanos, todas las mañanas cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Nos saciamos, ¿no es cierto? Lavamos nuestras manos. ¿Pero qué más hacemos? Siempre hay un espejo frente al lugar donde nos saciamos. Ay, nos miramos, qué bien que estamos. Ay, nosotros empezamos a mirar si tenemos alguna arruguita por acá, por allá. Las hermanas se arreglan, se peinan. Yo también me peino, ¿eh? ¿Ustedes se peinan o no se peinan? ¿En qué serios que están? Lo bueno es que vamos al espejo, nos vimos a la mañana, pero pasamos al mediodía o pasamos en otro momento y de vuelta nos miramos al espejo. Es que pareciera que nos olvidamos de nosotros mismos, de cómo somos. Entonces, ¿cuántas veces miramos nuestro rostro en el espejo? Esto me hizo pensar, un pensamiento sencillo. Tantas veces paso por el espejo para mirarme y resulta ser que ya sea para peinarnos, ya sea para arreglarnos, ya sea para contar las arrugas, ya sea que nos hayamos olvidado de nosotros mismos o tengamos temor de afeitarnos, los muchachos. Vieron que dije los muchachos, no se dieron cuenta. Cuando nosotros miramos esto, yo digo, esto lo tenemos que aplicar a este pasaje, mirando como en un espejo. Entonces, ¿cuántas veces nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, queridos hermanos? ¿Cuántas veces abrimos la palabra de Dios y comprobamos de su maravilla? ¿Cómo aplicamos el mirarnos al espejo de esa palabra de Dios? Esto, sin duda, a mí me ayuda, a ti te ayuda, ¿a qué? A contemplar la gloria del Señor, la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Qué bueno es, queridos hermanos, que este compromiso que nosotros tenemos con nuestro Dios no sea un compromiso simplemente de palabras, tiene que ser un compromiso de hecho, de vivir de esta manera. Cuando el apóstol escribe a Efesios, dice algo muy característico de aquel momento. A ver, dice allí, no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Antes bien, sed llenos. Es un mandato que nos da el Señor. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, lléname del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo ya no depende de nuestro Dios, depende de cada uno de nosotros. Y depende en función del lugar que yo le estoy otorgando en mi vida espiritual, en mi templo, que es este cuerpo, y lo que hago con el templo. Y de esa manera puedo alcanzar la llenura del Espíritu. Y esto lo tenemos que cuidar, porque hoy yo puedo estar lleno del Espíritu Santo y mañana estar vacío del Espíritu Santo. Esto es otra historia, ¿pero por qué? Porque depende de nosotros. Si le damos lugar a malos pensamientos, a pensamientos obscenos, a pensamientos pecaminosos, a deseos pecaminosos, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Así que el mismo apóstol dice, ahora vemos como por un espejo, y sigue diciendo, vemos por un espejo, pero ¿cómo? Oscuramente, no vemos todo lo que tendríamos que ver.
Mas entonces, dentro de poquito, veremos cara a cara. Pablo dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y toda esa gran cantidad de preguntas que no le encontramos respuesta, las vamos a tener en el mismo lugar, en el cielo de Dios, en el lugar de la eternidad, y vamos a estar disfrutando una y cada una de ellas. Hermanos queridos, que estos pensamientos, esta reflexión de esta hora, nos llame una vez más a que con cara descubierta podamos entrar a solas a la presencia del Señor. Que lo podamos hacer con nuestra esposa, con nuestro esposo. Que también lo podamos hacer con nuestra familia, convocados alrededor de la palabra de Dios, para poder expresar en este tiempo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermano Carbone, por esta reflexión. Solamente le agregaría lo que dice el libro de Apocalipsis cuando ya en la etapa final dice, y ellos verán su rostro, la esperanza más gloriosa. Como le había comentado a mi hermano Carbone, hay unos hermanos que quisieran compartir con usted, algunas preguntas que quisieran conocer sobre la obra. Nosotros, Juan, y quien le habla, Fernando, le hemos comentado de el trabajo que se ha realizado allá en Pilar y la obra en Buenos Aires, pero quiero pedirle, por ejemplo, a mi hermano Cristian Peralta, él tiene una pregunta. Mi hermano Cristian, por favor, si estás listo y quieres hacer tu pregunta, este puede ser el momento para formularla. Ahí está mi hermano Cristian. Adelante, Cristian. Bien, Dios le bendiga, hermano Carbone. Y decir, como decía nuestro hermano Fernando, bueno, tremenda la meditación y precisamente ese verso que citó nuestro hermano Fernando acerca del Apocalipsis, de que veremos el rostro de nuestro Señor. La verdad que estuve pensando en él también mientras usted estaba dando la meditación. Que le doy gloria a Dios porque la verdad que, bueno, pues yo en personal la estaba necesitando bastante, de verdad que sí. Entonces, mi pregunta va relacionado en cuanto a las iglesias de allá. Son dos. Primero, si yo voy a Argentina, ¿cómo logro identificar al grupo de los hermanos o que una iglesia sea desde el grupo de los hermanos? Porque Argentina es muy grande. Tal cual. Y la otra tiene que ver cómo están haciendo las iglesias, tomando en cuenta la situación mundial que estamos viviendo con esto de la pandemia del coronavirus. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien. Vamos a responder la primera pregunta. En Argentina, hasta hace aproximadamente 3 años, nuestras asambleas se distinguen por denominarse Iglesia Cristiana Evangélica. Digo, hace 3 o 4 años cambió porque hay disposiciones del Ministerio de Cultos, de la Secretaría de Cultos y del Registro Nacional de Cultos, donde no quieren de aquí en más tener un nombre genérico, a pesar de que es el que nos identifica. Entonces quieren que nuestras iglesias tengan nombre. Así que le buscamos la vuelta a ese asunto y entonces le ponemos, en vez de poner Cristo salva, o Dios es amor, o Jesucristo pronto viene, algunos le han puesto algunos de esos nombres, pero a través de la Federación de Iglesias
lo que hemos recomendado es, por ejemplo, colocar el nombre Iglesia Cristiana Evangélica en Pueyrredón. O Pueyrredón, la calle Pueyrredón, por ejemplo, que sea la que identifique a la iglesia. Todas estas cosas están aconteciendo para disponer mal, ¿no es cierto?, a todas las cosas, porque entonces se va confundiendo todo lo que son denominaciones con las identidades que tienen las asambleas, que son bien definidas en cada uno de los distintos países. Allí ustedes son templos bíblicos, en otros lugares son salas evangélicas, pero lo cierto es que ahí está esa definición. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo estamos haciendo nosotros aquí en Argentina? Bueno, nosotros el día 12 de marzo, 13 de marzo, se declaró la cuarentena. Inmediatamente nosotros por testimonio a nuestra ciudad, a nuestro barrio, inmediatamente suspendimos y hicimos caso a las recomendaciones de carácter nacional. Por lo tanto, empezamos a usar plataformas, empezamos a usar YouTube, y en nuestra iglesia hoy, yo estuve llegando un poquito más tarde a este encuentro, porque desde las 7 horas de hora argentina estábamos con el Instituto Bíblico Jorge Müller, así que estuvimos en 2 lugares a la vez, y eso lo hemos estado haciendo con esta misma plataforma, con Zoom. Después, a nivel también de iglesia, los días miércoles tenemos nuestra reunión de oración, nuestro tiempo de canto y nuestro tiempo de reflexión. Los días sábados, los jóvenes tienen su reunión de jóvenes, que estamos todos enganchados. Yo vi que hoy, no sé cuántos seremos, si seremos 50, me parece, no sé si habrá aumentado el número. Procuramos ser también un número así muy parecido, de unos 70 u 80, porque hay hermanos que no tienen terminales para poder conectarse aquí en la zona, o no tienen buena señal de internet. Y el día domingo nosotros tenemos la reunión de ministerio a la mañana, y por el momento hemos suspendido la reunión de la cena. Porque no hemos visto sano ni encontramos mucho asidero bíblico para poder hacer la cena de manera virtual en nuestras casas. Pero eso nosotros lo hacemos, algunas iglesias lo están también haciendo de manera virtual. No abrimos ningún juicio, lo dejamos liberado digamos, a la decisión de cada uno de los ancianos, del cuerpo de ancianos de cada iglesia. Que se venga la segundita, que anda por ahí don Juan Manuel mirando. Ahí está Juan Manuel, bien. Sí, atento, oyéndole, sí, atento, sí. oyendo la experiencia suya, aprendiendo. Bien. Tengo también a nuestro hermano Luis Troncoso, que también quisiera hacer una pregunta. Muy bien. Mi hermano Luis Troncoso está listo, por favor, puede hacer su pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Ahí está mi hermano Luis Troncoso. Adelante, Luis. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano Carbone. Muy bien. La pregunta que quiero hacerle, hermano, es la siguiente. Obviamente todos sabemos la situación en la que está cada país, o más o menos tenemos una idea de cómo está el mundo convulsionado por esta pandemia. De cara al reto que ustedes como pastores, como ancianos, tienen para su iglesia local, ustedes están dilucidando, porque aparentemente esto va a durar un buen tiempo, y obviamente la gente ahora va a ser más reacia a querer participar y congregarse, e inclusive participar de actividades donde frecuenten muchas personas. Es decir, me gustaría saber si ustedes están
evaluando esta situación? ¿Ya están pensando en algún plan, alguna alternativa, fruto de que obviamente para nadie es un secreto que en los últimos años, en los últimos meses nos hemos dado cuenta del desinterés de la humanidad por la predicación del evangelio y por el mismo evangelio? En base a todo esto, es decir, ¿qué han pensado, en su opinión, qué tienen ustedes pensado, si tienen algún plan o están diseñando algo para el post, vamos a decir? Porque estamos ahora mismo estamos en el proceso de durante el COVID-19, pero quizás hacia el post, después de que pase en parte todo esto. Espero discernir un poco tu pregunta porque se cortó la conexión. Y creo entender por la síntesis al final que ustedes me estás preguntando qué proyecto o programa hay a futuro cuando se levante esta pandemia. Es cierto que en muchos lugares del mundo no se quiere escuchar ya de Dios. Esto va en línea con los intereses económicos, pero va en línea también con el cumplimiento de la profecía de la pronta venida del Señor Jesucristo. Ustedes saben que hace más de un año el Vaticano, a través de un argentino que está como papa, dijo que el 14 de mayo del año 2020 iba a haber una gran reunión. En principio yo creo que la gran reunión no la pueden hacer porque hay un virus dando vuelta. En segundo lugar, tal vez la podrán hacer en una teleconferencia, pero hay el deseo de instituir lo que se dice una nueva era o un nuevo orden mundial, que es el término más conocido, y comenzando ese nuevo orden mundial por el tema de la educación. La educación viene en decadencia desde hace más de 40 años en los distintos países y particularmente los latinoamericanos, nosotros, porque siempre estamos con la cabeza o con el agua hasta el cuello. Y esto habla un poco de la situación de descreimiento de la gente, pero también lo que nosotros estamos notando aquí es, por las redes, por WhatsApp y demás, que la gente está como temerosa pensando y preguntándonos ahora, porque tenemos hermanos que por distintas funciones, ya sea porque trabajan en empresas alimenticias, porque nosotros tenemos una prohibición de circular en Argentina que prácticamente es del 90% de las personas, que no podemos circular. Nuestras calles están totalmente vacías. Hoy tenemos que circular con un permiso o un certificado de permiso para poder circular, y los que pueden salir a trabajar son los que están en la sanidad, la salud pública, en la parte alimenticia, empresas que trabajan para sostener a las industrias alimenticias, empaquetadurías, la policía, el ejército, hermanos nuestros de distintos lugares que están vinculados en su trabajo, están viendo que la gente pregunta si esto es el fin del mundo, y de ser así, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quiere decir que hay un despertar por aquellas cosas espirituales. Y si bien nosotros estamos esperando al Señor, el mundo tiene un gran temor, tiene mucho temor, porque todo esto no ha sido vivido por nuestras generaciones. Ha habido otro tipo de pandemias en muchas décadas o siglos atrás, pero no en este tiempo. No sabemos cómo surgió o qué intereses impulsaron a hacer un bicho sintético, ¿no es cierto? Como se está dando en este momento. Así que lo que nosotros pensamos es que va a seguir siendo una gran oportunidad para predicar el Evangelio por todos los medios que tenemos.
en la iglesia tenemos un grupo que está preparando bolsones de comida para ir a asistir a personas que trabajan que no trabajan en blanco, es decir, que trabajan sin papeles, que trabajan sin documentación, y entonces esas personas están teniendo muy mínima ayuda del gobierno, pero al no poder salir a circular, a trabajar, hacer lo que acá llamamos changas, es decir, trabajar algunos jornales en la semana para llevar el pan a la casa, no lo pueden hacer. Entonces se están haciendo esos bolsones y esos bolsones los estamos acompañando con folletos evangelísticos, distintos títulos de distintas formas y van en cada uno de esos paquetitos. Así que creo que lejos de ya alejarse tanto más de Dios, va a haber un acercamiento mayor a Dios. ¿Recuerdan ustedes que dice la palabra que la naturaleza gime? Que gime por el deseo de que venga el Señor. Miren, tenemos una experiencia, nosotros tenemos acá provincias que están entre ríos y la ciudad de Buenos Aires es lindante con la orilla del río de la Plata. Lugares donde no había peces, porque los habían agotado, hoy, después de 30 días que el hombre no entró a ninguna orilla de río, hay todo tipo de peces. Hay bagres, salmones, hay palometas, que si ustedes quieren yo le mando a Félix después un WhatsApp con los videitos de eso para que él lo reproduzca con ustedes. Han ido a la orilla y con unas camionetas Hilux de Toyota han llenado las camionetas de pescado, deben haber licuado el pescado para poder hacer empanadas de pescado, tortilla de pescado, lo que fuera. Y eso por 30 días que el hombre no intervino en la naturaleza. Y habrán oído ustedes que los montes altos, muy altos, donde a veces van los alpinistas y que de abajo no se podía ver por la bruma, ahora en la oportunidad se pueden ver. O sea que hay muchas cosas para ver. Fui un poco largo, perdón, Fernando. No se preocupe. Bien, tenemos una última pregunta. A ver si Gerson está listo. Gerson Lamarche, si estás listo, puedes hacer tu pregunta. Aquí está Gerson. Muy bien. Adelante. Bien. Una pregunta, hermano Carbone. Usted ahorita mencionó el Instituto Müller, ¿cierto? Es bien conocido que Argentina es una referencia en cuanto a la preparación teológica de América Latina. ¿Eso a qué se debe, básicamente? ¿Por qué tienen tantos institutos? ¿Por qué dan tan buena teología? ¿Por qué América va allá a capacitarse? ¿De dónde surge esa iniciativa de crear institutos, de crear universidades teológicas? ¿Y por qué han alcanzado tanta preponderancia hoy? En principio pienso, querido hermano, que es porque tenemos 38 años más de evangelización que ustedes. Vamos por 138 años en Argentina y sé que ustedes este año se están preparando para celebrar los 100 años de la obra en República Dominicana. Pero lo que ha habido es siempre el fuerte deseo de poder mantener una identidad en medio del mundo, identidad que ni nos enorgullece ni nos hace sentir mejores que ningún otro creyente o que ninguna otra nación. Hemos sido bendecidos por el Señor en este aspecto, porque tenemos en la actualidad una buena cantidad de hermanos jóvenes que están sobreviviendo en iglesias y que a su vez se preparan para la enseñanza y que con el tiempo hemos visto que de esta bendición no la podemos desperdiciar.
Es decir, hemos recibido un legado de nuestros mayores y ese legado que nosotros recibimos queremos que continúe. Así que, por ejemplo, el Instituto Bíblico Jorge Müller es un instituto que nació en la década del 70 en la República Argentina y se hacía en un solo lugar. Yo recuerdo en mi juventud haber estado dando clases por primera vez cuando fue inclusive por la década del 70 o en el 76, fundado entre otros por Carlos Morris, que ustedes lo conocen porque ha ido también con el instituto muchas veces, y cuando él vivía en Estados Unidos visitaba todas las iglesias de Nueva York, de los hermanos. En la actualidad, en vez de tener un solo lugar como Instituto Müller, lo tenemos en 18 lugares, es decir, 18 lugares desparramados en toda la República Argentina. 2 de esos lugares son para estar internado. Uno de ellos es en Las Delicias, Palmasola, provincia de Jujuy, al norte, a casi 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Y otro lo tenemos en la provincia de Córdoba, aproximadamente a 800 kilómetros, donde hay jóvenes que se internan un año, a veces pueden hacer un estudio paralelo en el lugar, ya sea en la universidad o en la escuela secundaria. En el caso de Las Delicias en el norte, aprenden a trabajar toda la parte de agronomía y la parte agrícola, se sustentan con lo que ellos producen, son más o menos un número de 70, colaboran con la iglesia del lugar también, o sea que los costos que tienen son muy pocos, porque el Instituto Müller no procura hacer negocio de la enseñanza de la palabra de Dios, así que todo eso va dando lugar a que justamente tengamos una identificación con Cristo y la obra, como dice tu linda remera, y dice justamente allí identificados con Cristo. Bien, hermanos queridos. Saque pecho, hermano, muéstrela. Hermano, saque el pecho. A nombre de los hermanos del Templo Bíblico del sector de Villajuana, a la que pertenecemos Juan Manuel y un servidor como pastores ancianos, uno de los diáconos que estuvieron conectados, como nuestro hermano Luis Troncoso y las hermanas también. Le agradecemos su gentileza, su tiempo, su reflexión y haber compartido con nosotros. De parte nuestra, mi hermano, que el Señor le bendiga, que le siga bendiciendo su ministerio ahí en el Pilar y la demás asamblea. Un saludo cariñoso a Susana y a sus hijos. Que Dios le bendiga. No sé si Juan quiere decirle algo. Sí, cómo no. Hermano Eduardo, es un placer para nosotros verle y oírle. Gracias por sus enseñanzas, gracias por su ejemplo, gracias por lo que ha sido para nosotros como pastor. Oramos permanentemente por las iglesias de Argentina. Hoy mismo le estaba comentando, hoy mismo yo le estaba diciendo a Elisa que estamos un poco preocupados sabiendo que el invierno ya vendría sobre ustedes. Cierto. Hay muchas personas y hermanos que a veces desconocen que en el caso de la ubicación geográfica de ustedes, eso hace que el invierno de ustedes sea contrario a nuestro verano. Así que cuando nosotros empezamos a entrar en el calor, ustedes empiezan a entrar en el frío. Correcto. Y como se ha dicho, pues este virus, pues en cierto modo tiene algún condicionante con la temperatura baja. Así que nosotros seguiremos orando por ustedes, por todas las asambleas y particularmente por el ministerio que ustedes ejercen. Gracias por la ayuda que nos han dado siempre. Gracias por lo que ha representado Argentina para nosotros. Y gracias por sus oraciones que sabemos que están presentes en este tiempo. Que el Señor le bendiga y ya le usaremos, Dios mediante, en otra oportunidad, tanto usted como otros hermanos allá. Bendiciones. Con mucho gusto. Bendiciones. El Señor los bendiga a todos. Los quiero mucho. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a enviarle más adelante
el listado de oraciones y por lo que resta, ha sido un grato placer compartir en esta noche con todos ustedes. Y mire qué bendición nos ha dado el Señor, que confinados en nuestras casas tenemos un predicador de la talla e internacional como don Eduardo Carbone.